Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, un programa de peso para un público que piensa. Así es. Danilo, hoy debemos conversar con el ingeniero Juan Gómez, es especialista en el área Experto energético, en energía. de energía. Él fue superintendente de electricidad y actualmente es, además de miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo, es el encargado de energía, el secretario de energía de esa organización política. Debemos conversar con él un poquito más adelante. Mientras tanto, vamos a pasar revista por algunos de los temas que tenemos en el día de hoy. Bueno, el gobierno, comenzando por el presidente de la República, está regocijado porque recibieron la especie de pase de notas en la parte alimentaria, la agencia... Es un informe anual que hace la FAO, órgano de la Organización de las Naciones Unidas, pues en materia alimentaria dice que la República Dominicana, para los fines, ha sido declarada libre de hambre. Hambre cero, que la han sacado del mapa del hambre. Oye, y es comprensible que la administración se regocije, pero en realidad eso no es un logro de una administración, Claro, sino de varias. Incluso hay que contar, aunque a veces uno es remiso porque los reformistas ahora quieren exagerar los aportes del doctor Balaguer, pero el establecimiento de los comedores económicos, que no es asunto de ahora, sino claro, de varias décadas ya. Se puede aumentar las raciones, el número de raciones, en este gobierno se ha aumentado. Claro, y probablemente se ha modernizado. Es justo reconocer, pero eso no significa, yo recuerdo, famosos los comedores económicos, claro. Iniciados en los gobiernos del doctor Balaguer. Y los otros gobiernos por razones diríamos, institucionales, por razones de necesidad y hasta de necesidad política. Sí, porque eso fomenta también, fomenta el clientelismo. Sí, mucha gente le atribuye la idea de los comedores económicos al doctor Balaguer, pero eso estaba en un programa de los norteamericanos en el proceso de la contrainsurgencia que se desarrolló entre 66 y 79, 1966 y 79. ¿Eso sería la continuación o una modificación del famoso planes aquellos el plan, ¿cómo era? Los aportes que se hacían en alimentos, ¿cómo era que se llamaba ese plan? Acción cívica de las Fuerzas Armadas. No, eso era un apoyo en alimentos y demás que daban la agencia norteamericana. Sí. ¿Cómo? La UNICEF. No era UNICEF. Cáritas Dominicana. Cáritas Dominicana, muy famosa. Sí, yo recuerdo cuando yo era scout, presté mi ayuda gratuita a Cáritas Dominicana para asistir a víctimas, cosa que sucedía casi todos los años. Ya que crecía, la gente se descuidaba y en la noche se llevaba todo lo que quedaban por ahí y había que refugiarlo. Se repartía, harina de maíz, se repartía aceite y varias otras cosas. Quesos. Y unos quesos también. Pero los quesos eran muy buenos. Había un programa específico. Sí, de Cáritas Dominicana. Realmente en ese sentido. Yo no sé si eso sería una variación de... Lo administraba la iglesia. Sí. Pero bien, mira, dice que la FAO ubica al país entre el nivel de hambre cero, menos del 2.5% de la población sufre subalimentación crónica. Sí, que eso es una materia en la que hemos estado reprobando y a la que debemos prestar atención. Debemos celebrar que nos saquen del mapa del hambre, pero al mismo tiempo tenemos que preocuparnos. Del mapa del hambre, no no del mapa de dejar de comer. No, porque, y de la subalimentación tampoco. Porque mira, una cosa es que en términos macro, la agencia de las Naciones Unidas, la FAO, que tiene que ver directamente con los temas alimentarios, reconozca los planes de asistencia social
incluso hasta el desarrollo que ha habido, la capacidad alimentaria o la producción de alimentos, todo ese tipo de cosas. Pero una cosa es esa y otra es que no es verdad que va a haber un control de la cantidad de hogares dominicanos donde hay muchísimas precariedades, donde diríamos que familias enteras no están recibiendo la oportunidad de un trabajo, o porque no quieren, o porque no encuentran el trabajo, porque son unos vagos de arriba abajo, ¿tú me entiendes? Por muchísimas Por razones. muchísimas cosas no están incorporados a la actividad productiva y dependen de la mano amiga, de la acción caritativa del Estado o de un vecino. O sea, aquí hay muchísima gente pasando hambre, que no vengan con ese cuento de camino. Sí. Y déjame decirte una cosa. Yo recuerdo una vez que había un señor que estaba en un parquecito ahí de la UAS, que yo iba a estudiar con unos amigos a estudiar. Un día yo lo encuentro con 2 aguacates bastante grandes. Y digo, ¿se va a comer ese aguacate? Sí, pero no tengo con qué. Digo, ¿con qué ustedes lo quieren comer? Se va a ver si consigo unos panes. ¿Y por qué no lo compra? Es que no tengo dinero. Yo iba para pero mira que él tenía un buen alimento en las manos. Él no me tiene que echarle un poquito de sal a eso. Sí. Si él encontraba un pan de agua mal puesto. Yo le llevé 20 panes. Bueno, pero, y se lo comió con los 2 aguacates. Yo me asombré. ¿Pero se lo comió todo? ¡Todos! Ah, pues es un glotón. Sí. Un glotón. Danilo, el aguacate tiene... No, es que el aguacate es rico en propiedades. En propiedades, sí. Entonces, con un poquito de sal. Entonces yo te decía, si encontraba un pan de agua, sobre todo los panes de antes, pues ya los panes no sirven. Esas son de las cosas que no sirven para nada. Ni siquiera en Ocoa, donde el pan era sabrosísimo. Yo me levantaba, Danilo, con los bolsillos de mi abuela, yo con los bolsillos llenos de pan. Y entonces me sentaba en una piedra, entonces, en una piedra en el patio, con los bolsillos llenos de pan y con un jarro de café. ¡Ay, contra! ¡Qué delicia! No con una taza de café, un jarro de café. Yo disfruté de eso. Oye, no, todavía... Esas fueron unas delicias de nuestras infancias. Claro, y entonces el pan era, ya tú sabes, sabrosísimo, sabrosísimo. Yo recuerdo que mi abuelo, papá Casimiro, como nosotros, el difunto Casimiro Pimentel, como nosotros le llamamos papá Casimiro, él se iba de noche al pueblo arriba, por ahí, daba sus vueltas, no sé si eran billares o qué cosa era que había, y él regresaba en horas de la noche, donde estaba todo el mundo acostado, pero él regresaba y despertaba a todo el mundo. ¿Y sabes lo que él traía? Pan calientito. Calientito, acabadito de hacer. Con unos dulces de coco, esos dulces triangulados, pero mira, pan calientito con dulce de coco. Tú sabes una de las exquisiteces que yo hace mucho no probé, el pan de ajo recién hecho. Eso es exquisito. ¿Pan de ajo recién hecho? Sí. Yo no lo he comido. Por allá, no sé, por el Libia había una gente que lo hacían. Y a las 5 de la tarde tú encontrabas, pero no sé pan qué le pasó. De ajo, porque bueno, en mi casa yo he comido pan con ajo. No, pan con ajo, no pan, al pan echarle ajo. Sí. Pero los judíos hacen un pan de jengibre riquísimo. Tampoco lo he comido. Y los venezolanos hacen unas variedades. Los venezolanos no, los colombianos son grandes panaderos. Y hacen varios tipos de pan, pero hay uno que ellos le dicen soba soba, que es que es una verdadera exquisitez. Y aquí, o sea, el pan sobao de aquí, allá le dicen soba soba. No es pan sobao exactamente. No, yo digo, soba, ya lo soban más del... Sí. Sobado al cuadrado. Mira, el tema este de la FAO, le atribuyen el avance que se ha tenido en el control alimentario a las políticas sociales y a la seguridad alimentaria. Bueno, sí, yo reconozco que en lo que tiene que ver con los programas sociales, han sido muchos, han sido ampliados, se destina un dineral a esas cosas. Y qué bueno que sea así. Ahora bien, en lo de la seguridad alimentaria, para la seguridad alimentaria tiene que haber una seguridad en la producción. Claro. Y aquí la producción anda... No anda manga por hombre. Hay muchísimas tierras
cultivables baldías, se ha reducido el número de terrenos bajo sembradío. Entonces, eso es una cosa que no está a ojo vista. Sin ningún apoyo o el suficiente apoyo a los pequeños y medianos productores del campo, sin la seguridad de encontrar los adecuados canales de comercialización, o sea, encontrar mercado para la producción. Sí. Tú sabes lo que es. A cada rato los productores. Tú lo ves como lo hemos pasado muchísimas veces aquí, los productores botando los tomates, los pepinos, la zanahoria, la cebolla, tirando los camiones, porque en definitiva es más costoso el transporte, llevarla a los mercados. Claro. O cuando van a las plazas, allá en Ocoa, cerca del río, en mi provincia, cerca del río, hay una placita, la placita donde van los productores a llevar las cosas. Tengo para decirte que cuando van a llevar un camión cargado, le ponen precio de huevo de gallina, y luego gallina tan caro. Cuando los huevos de gallina eran baratos, porque ya están caros también. Y además lo de huevo de gallina criolla, que pidan lo que sea porque son buenos. Ahora, los otros huevos, estos huevos descoloridos de un tiempo para acá, una barbaridad. Bueno, pues yo puedo, Danilo, hablar de esas cosas. No es verdad que aquí hay una seguridad alimentaria. Porque tú sabes que parte del descuido del gobierno es que el mercado lo han apropiado algunos intermediarios que son los que ponen los precios de las cosas. Sí, pero eso es ya después que se produce. Sí. El tema está la lucha que le da a los productores llevar sus cultivos hasta los mercados, a nivel de mercado, con tantas plagas que hay ahora, con tan caro que están los insecticidas, plaguicidas, los abonos, todo lo que hay que echarle a los productos para poderlos cultivar o cosechar, porque generalmente las plagas, yo vi hace unos meses apenas un vecino que tenía una pequeña producción de repollos. Creo que él lo había estado vendiendo, creo que a 15 pesos los repollos, unos repollotes de este tamaño, Danilo. Pues mira, después de gastar un dineral para llevar la cosecha hasta ese punto, pues después no encontraba mercado. Imagínate. No encontraba mercado y transportarlos era más costoso que dejarlos perder. Que eso ha desestimulado a muchos productores y ahora mismo tenemos un problema que, bueno, lo trataremos ahorita. Claro, pero yo vi otra plantación de repollo, que a esa parece que no dio tiempo de echarle del control de la plaga a tiempo. Y mira, estas se comieron la plantación de repollo. Que eso de verlo es terrible. Eso es increíble. La pena. Entonces, en otros tiempos se cultivaba, yo llegué a ver eso. Por ejemplo, mi papá, que fue un productor del campo durante toda su vida, y a mí prácticamente me salieron los dientes viendo esas cosas cuando yo iba a pasarme las vacaciones en mi provincia. Yo viví conservacionista, recibiste lecciones de conservacionista. Así es. Yo vivía aquí en la capital y iba a pasarme las vacaciones. Y el viejo mío sembraba maíz, sembraba habichuela, papa, hasta ajo llegó a sembrar él. Y tengo para decirte que en esos tiempos, además de que llovía con más frecuencia. Sí, el régimen de lluvia era distinto. Era distinto, no se dependía del agua. Yo recuerdo que se fijaban mucho en el almanaque de Bristol para buscar la fecha en que iba a llover y demás. Y no había agua para los fines, sino pero las producciones se daban. Pues había mucha forestación y en ese tiempo las montañas estaban pobladas y llovía con más frecuencia. Bueno, pues yo repito, veía las plantaciones sin ningún tipo de productos agroquímicos o químicos que contaminaran, afectaran la salud de la producción y de los humanos. Ya eso no se ve. Si tú siembras lo que sea, además de la sequía, se comen los productos, se lo comen las plagas. Sí. Las plagas.
Hay una contaminación. Y a veces no se lo come la plaga y te lo dañan los plaguicidas, y a veces en exceso. Exacto. Y tanto una cosa como la otra son dañinas. Mira, ahora mismo acaban de descartar la producción de mango de Baní. Eso es una barbaridad. Que a propósito de eso, has denunciado a Omar Benítez, que hacía 3 años que los norteamericanos le estaban dando advertencias. Habían hecho las advertencias del lugar, Claro. hasta que finalmente devolvieron el cargamento de mangos. ¿Qué van a hacer los productores de Pérdida Baní? de más de 8 millones de dólares se está hablando. Más de 8 millones. Y todavía poco me lo encuentro, porque la cantidad de plantaciones que hay, específicamente en Baní, en lo que tiene que ver con mango. Pero ya tú sabes, si ahora se pone ojo avisor, se va a focalizar la República Dominicana, ya no solamente con el tema del mango. Ahorita le dirigen la mirada hacia la producción de aguacate, a la exportación de aguacate, y pasaría igualito porque es que las plagas están afectando tremendamente. Bueno, tú sabes que dice Tito Hernández a una conferencia de prensa que dio ahorita, que se despidieron a los técnicos agrícolas, cosa que uno no duda, porque en agricultura hace rato que las cosas andan mangan por hombro. Se han despedido los técnicos agrícolas, fueron sustituidos por compañeritos que de eso saben nada, y entonces imagínate tú el resultado. Los técnicos, bueno, quizás algunos daban alguna asistencia, porque realmente en los últimos tiempos en otros tiempos hay gente que cobra, cobra como técnico, pero que no da el trabajo, no hace el trabajo. Yo lo puedo decir, por ejemplo, en el aspecto veterinario. ¿Desde cuándo no van ellos por la propiedad de mi familia? A ver cómo anda que en los años 60 y 70 eso era común. ¿Cómo anda la salud de los animales? O sea, ni siquiera cuando fueron el famoso censo, que eso fue un fiasco. Ahí se dispendió un dinero. No fueron por ahí. Ahí no se sabe cuántas cabezas... Bueno, tú sabes que tenemos años sin realizar el censo agropecuario y de vivienda, que cada año terminado en 5. Pero hace años que no se realiza. Se hizo un censo, pero qué sé yo cuántos años que hace eso, que eso fue al inicio de este gobierno. Sí, porque es el terminado en 0, en el 20, población y familia. Y familia. Pero eso fue un fiasco. Yo claro, te puedo llevar, ahí se dispendió un dinero Yo te grandísimo. pregunto, ve a mi casa, a ver si tú ves un letrerito que diga que se censó. Esta casa fue censada. El edificio donde vive mi hija, que vive a una esquina de ahí, en la puerta de ella está el sellito, censaron allá. Y digo, pero los censores, los que estaban censando, no llegaron por ahí. Entonces, realmente eso es un fiasco. Los empadronadores. Sí, eso realmente... Pero con relación a esto, mira, el presidente está muy contento. Él decía que como presidente de la República se sentía muy satisfecho y muy regocijado. Y es comprensible que es comprensible, porque después de tantos esfuerzos que hacen los gobiernos o una persona desde el gobierno, y muchos funcionarios, porque hay muchos funcionarios que no sirven para nada, o sirven para poca cosa. Algunos sirven, sí, pero poca cosa. Para muy poca cosa, y los otros para nada. Entonces, pero hay algunos que realmente se fajan, hacen su esfuerzo, y además los presidentes en sentido general se preocupan en sentido macro por la gran cantidad de... esperarían soluciones para los grandes problemas. Entonces es entendible eso, pero de todas maneras estas cifras, desde mi óptica, son para cogerlas con pinzas, porque conociendo uno cuál es la realidad del campo, cuál es la realidad de muchos hogares metidos hasta el tuétano, metidos en la miseria. Sí. O sea, por encima de los programas sociales, que eso ayuda, mitiga un poco, pero no resuelve los grandes problemas de empleo y de hambre que tiene la población en sentido general. Eso no es verdad, eso no es verdad. Toda esta cosa es un paliativo, no quiero decir un anestésico, pero es lo que más se parece a eso. Así es. Vamos, ¿qué te parece, Danilo? Una primera pausa. Hacer una primera pausa, tenemos un invitado que no sé si hasta se publicó, no sé si se le cogió el día en el camino, qué ha pasado.
Sí, es un tapón, porque el o tema si confundió la energético derecha. es sumamente Claro, interesante. Yo importante. participé no hace mucho recientemente, en una conferencia, unos datos interesantísimos que ofreció Juan Gómez sobre el sector energético, donde que él domina muy bien, donde hay muchas cosas, muchas interrogantes, muchas cosas que realmente hubiésemos querido desmenuzar en el día de hoy. Ojalá que él llegue todavía a tiempo de poder aprovechar parte del mismo. Mientras tanto, vámonos a la primera pausa. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Mira, Danilo, vamos a referirnos a algunos aspectos que tienen que ver con temas sociales y temas a veces de esas cuestiones que ocurren, falta de funcionamiento de las instituciones o irresponsabilidades de los ciudadanos. Yo estuve viendo ayer una preocupación, un video, una preocupación de unos ciudadanos que decían, pero ¿cómo es posible que por ahí, creo que por la Rómulo Betancourt, algunos negocios se cojan totalmente la acera para su uso y que el ciudadano tenga que tirarse a la calle? Hay dos videos ahí. Uno, déjame ver si ese fue el primero. Cuando se denunciaba, un ciudadano denuncia la obstrucción de la acera en la avenida Rómulo Betancourt. Pide la intervención del ayuntamiento. Mira, mira el contén ahí, mira el contén ahí. O sea, y la raya amarilla que llega hasta el contén. O sea, esa acera. Entonces, mira, pegado al poste de luz, mira, la especie de división de los propietarios era, le pusieron unas matas hasta ahí, mira, hasta la orilla. Y entonces en la orillita más adelantico hay un poste de luz, de energía. Entonces, mira, todo eso es la acera, debe ser la acera. Y mira que del lado atrás, adelante, de aquel lado, está un vehículo azul o negro, qué sé yo, es de lejos que estamos mirando. Entonces, el ciudadano tiene que pasar entre el pilotillo y el palo de luz. Y más adelantico se encuentra con que el vehículo que está ahí parqueado en su parqueo y los otros vehículos en su parqueo también, porque ellos tienen parqueo. El ciudadano es que no tiene... Cogieron la acera se como cogieron parqueo. la acera.
Entonces, mira, y ahí tienen una, ¿cómo es que llaman los tipos estos que montan y desmontan a los vehículos? Un vale parking. Sí. Mire la casetita, ahí, enfóquemela ahí, director. Échalo echo y para atrás la casetica donde está el vale parking. es ahí. Mira la sillita, no está el ciudadano ahí, pero bueno, ahí está la silla y ahí está... En medio de lo que debe ser la acera. Eso es un negocio, y entonces el negocio que tiene su vale parking, pero tienen la acera cogida. Ajá. Entonces, bueno, ¿cómo es que se llama? No es el demócrata que se llama, que hace un trabajo interesante en los medios de comunicación. Y él dio a conocer esto y hizo un llamado al ayuntamiento. Bueno, pues, póngame el otro video, director. Mira ahí. Ahí vino la brigada. Ahí están tumbando el asunto. Como debe ser. Como debe ser. Ahora, no debió permitirse que se instalara. Yo te pregunto, debió el ayuntamiento, yo te preguntaba ahorita a ti, antes de que comenzara el programa, digo yo, ¿dónde estaban los famosos inspectores que se supone debe tener el ayuntamiento? Inspectores obedores, gente que deberían pagarle a alguna gente para que anden por la calle. Bueno, yo entiendo que le pagan, Bueno, que ese servicio pero existe, no ven nada. Porque existía desde la época o del no Lepre. reportan nada. Deberían No. cancelarlos cuando no reporten nada, Así porque es. la ciudad está llena, por los cuatro costados, está llena de gente irresponsable que se coge los espacios públicos. Entonces, deberían reportar donde quiera que hay y notificar inclusive. Primero le notifican, como está haciendo el coronel encargado de los servicios de la limpieza, si se quiere, de aquel lado, en la parte, en la provincia de Santo Domingo. No recuerdo el coronel, yo tengo un video por ahí, donde él llega y le dice, mira, estos espacios es para que la gente circule por aquí. Esto es para la gente y esto es para todo el mundo, eso es para nadie en particular. Ustedes no pueden tener esos vehículos ahí, tener un negocio en la acera. Bueno, pues le hace la notificación y dice, usted tiene tantos días para que me quiten eso de ahí. Entonces después que él da los días, después observa y se aparece con un par de grúas y con un contingente de policías municipales y le monta parte del negocio, no los monta ellos de chepa en la cosa de la grúa. Y es como tiene que ser. La alcaldesa y la gente del ayuntamiento del Distrito Nacional deben de copiar de lo que se está haciendo en la provincia. Ahora mira, yo me acuerdo, ese servicio existe porque durante la... ¿Cuál servicio existe? Los nombramientos. Pero eso se lo dan a compañeritos generalmente, Danilo. Dedican los presupuestos a eso. En la gestión del ayuntamiento de Multifadur en Santiago, nombramos como supervisora a una señora muy buena, de esa PLDista fundadora, que quería mucho el PLD, Ana Núñez, que era capaz, ella le decía a la gente, tú has puesto un negocito aquí en medio de la acera, yo tengo que reportarlo y te lo van a quitar la mala. Entonces ella misma le daba del dinero de ella, muévete, mira, con estos 100 pesos, 200, tú puedes quitarte de aquí, porque yo tengo que decírselo al ayuntamiento. Entonces te van a quitar de mala manera. Bueno, pero eso era a una señora con un puestecito de venta de cualquier cosa. No, y una inspectora que estaba cumpliendo su labor. Sí, pero había una ciudadana con un puestecito allí para comer, qué sé yo, no debió estar ahí, pero bueno, eso es más fácil de quitar. Danilo, pero tener... No, agencia de vehículos. Agencia de vehículos, tener restaurantes en la acera, tener... las constructoras. Tener vehículos, arreglar vehículos, un taller en plena calle, que no solamente se coge en la acera, sino también la calle. Y no solamente la parte que está frente a tu casa, a su negocio, sino la acera de al frente también. O sea, la calle es de ellos también, es del negocio. Entonces, eso hay que coger y aplicarle esa práctica que está haciendo este coronel de aquel lado, que yo felicito de arriba abajo, porque no todo el mundo hace eso. Y además de eso, él lo hace correctísimamente, con toda la educación del mundo, pero con la contundencia de vida.
muy diferente a un ciudadano, no sé si coronel, creo que coronel también, pero bueno, el encargado de una patrulla que en un rincón por ahí de la ciudad, no pude capturar en qué lugar era exactamente, pero yo lo vi ayer. Yo vivo viendo de esas cosas para traer material de apoyo al programa. Oye, ese señor llegó mencionando malas palabras a dos manos y rompiendo cosas, tirando cosas. Tú no te imaginas, así no puede ser. A un sitio donde estaban la gente tomando y entonces él llegó mencionando palabras impublicables o no prudentemente. Improperios y desconsideraciones de todo tipo. Palabras vulgares, oeces. Pero ven acá, a todos los que estaban allí, los parroquianos, sí, algunos cargaban con su botella y se iban. Oye, usted no puede, ese señor yo no sé si todavía tiene la ropa. Digo, en cuero no estará, pero sin la ropa policial no debe estar, porque si le mandan eso por lo menos a Pesqueira, al coronel Pesqueira, el vocero de la policía, para que se lo mande al director a su vez, o a asuntos internos, porque así no se puede hacer. Usted va de manera correcta, usted le puede dar un tiempo, dice, mire, ustedes tienen 10 minutos para que dejen el limpio, o me limpian esto aquí, me cierren la puerta de esto aquí, pero de buena forma, de manera, con buenas formas. Mandan los procedimientos adecuados. Tú sabes que ahora que tú me Pero dices, mira, tirando cosas y rompiendo las cosas que estaban encima arbitrariamente. Pero no, si era vaso, cualquier cosa que estuviese encima del mostrador, él le daba un tacazo y lo tiraba por ahí. Pero usted no puede entrar a un negocio privado. Usted puede corregir, pero usted no puede manejarse de esa manera. Tú no puedes quitar una violación cometiendo violaciones mayores. Exacto. Pero te iba a decir que ahorita hablamos cuando los gente que pintan vehículos y desabullan, se cogen la acera y la calle. No solamente el malestar de cogerse la acera y la calle, es que los vecinos que le quedan más cerca sufren el daño de la pintura que ellos usan. Por eso me lo dice una señora. Yo voy a tener que mudarme porque esa pintura me tiene enferma. Pues cuando pintan... Pero un taller de desabollador y pintura. ¿Frente a tu casa? Frente a la casa de esa señora. Ah, de esa señora. Yo creía que era tú, de tu casa. No, en mi casa. Bueno, pero como para los fines es... Sí. Entonces la pintura... Pero ¿y ella no ha reportado? No, ella le decía eso, que lo había reportado, pero que no le habían hecho. ¿A dónde lo ha reportado? ¿A Medio Ambiente o a dónde? A un departamento de la policía, pero la policía no está para eso, no. Está para nada, para dar culatazos y cosas cuando haya que, cuando ellos entienden que es mal dado, pero los dan. Entonces eso es una barbaridad. Entonces, nada, yo no sé, pero aquí hay unos excesos. Para cerrar, vamos a ver, director, antes de irnos a la otra pausa. Tú sabes que el día pasado hubo una ciudadana que vive, no sé en qué sitio por ahí, eso lo veremos ahorita, que los haitianos la tenían alzada de un lado y levantada del otro, con unos... Como dicen, en saltos de la purga. Con unos humos que provocaban en unos solares cerca de allí, y tenía los niños, la familia, con unos problemas tremendos. Entonces ella, ya desesperada, no encontrando otra cosa que hacer, ella tiene un rifle de aire. Se apareció con ese rifle, que por cierto, de lejos parece que es un arma de fuego. No, cualquiera se intimida. Cualquiera cree que es verdad que... Pero nada, es un rifle de aire, eso no mata a nadie. Que espero que se lo hayan devuelto. Entonces, no, se lo devolvieron, Lo que no le devolvieron por la indelicadeza que cometieron fue que los policías se aparecieron en su casa, y de que ante una denuncia de que sé yo, que no se aparecieron. Mira, ahí están los policías en la casa de ella, queriéndosela llevar. Y entonces ella muy orientada de cómo deben ser las cosas, le dijo, no, ustedes no me sacan de aquí, porque ustedes no tienen una orden. Además, yo no, que te enseñe que usted estaba
usted estaba amenazando con un arma de fuego. Eso no es arma de fuego, eso es un rifle de aire. Y eso que sí, bueno, el asunto es que ella, desesperada, arranca con ese asunto y le llama la atención, está llamando la atención a los haitianos, que tú sabes que no entienden a nadie. Sí, sí. Entonces, bueno, pero entonces la policía fue muy presurosa ante una denuncia, no se sabe de quién, si de los mismos haitianos. Imagínate tú. Y se la querían llevar, no, la llevaron presa. Ella tuvo que, entonces buscaron dos abogados, amigos de ella, fueron a sacarla. Y entonces finalmente la pusieron en libertad, pero ella se tiró, qué sé yo, cuántas horas en el destacamento, detenida, amaneció detenida en el destacamento. Yo no sé si la dirección de la policía le habrá llamado la atención, por lo menos, al comandante de este equipo que fue a buscarla sin ninguna orden judicial, sin ninguna regularidad, sino totalmente de manera arbitraria. Eso no se puede hacer, señores, en estos tiempos. Ella se fajó allí a defender sus derechos y bueno, lo logró hasta un punto. Sí. Pero finalmente ella estuvo detenida. Ella no se la llevaron de ahí. Yo no sé quién, qué energúmeno emitió alguna orden y se la llevaron como quiera. Entonces, ¿a quién no se llevaron? Esa es la parte primera, ¿verdad? ¿A quién no se llevaron? Bueno, la misma señora, director, póngase el otro video. Después pasaron, mira, estos ciudadanos, esto se puede decir vergante, Danilo. Estos ciudadanos. Agentes del orden. Agentes del desorden o del no orden, Danilo. Estos ciudadanos se tiene entendido que son de migración, combinados. Mira, el de adelante es policía y el de atrás es guardia. Porque mira la combinación. Es una patrulla mixta. Una patrulla mixta. Aunque están allá en el fondo, hay una unidad de la policía, pero esta gente son de migración. Entonces ella decía y se quejaba. Ella decía, pero míralos ahí, la gente de migración. Y pues, miren los haitianos dónde están. Y ella le señala dónde están los haitianos. Ustedes son de la unidad de migración. Sí. ¿Por qué ustedes no se llevan? Mira, pero muchísimas cosas fueron, de la unidad de migración. Entonces, pero ellos no encuentran a los haitianos. Ella le dice dónde están. Dice, pues ustedes fueron a mi casa a buscarme. ¿Por qué ustedes no encuentran a los haitianos? Ve ahí, sí, en la migración, sí, míralo ahí. Sí. Ahí va la camiona. Ahí va la camiona. Entonces ella se queja de que son... De la ineficiencia. De la ineficiencia cuando se trata de perjudicar o de garantizar los derechos de los dominicanos o de los ciudadanos correctos. Sin embargo, mira... Porque ella es una ciudadana correcta que ya se hartó de que hicieran la vida imposible. Se hartó. Sí. ¿Tú entiendes? Entonces, ella está enseñando dónde están los haitianos, ella le está diciendo dónde están, pero ellos no los encuentran. Entonces, realmente, este país se está poniendo de manera invivible para los fines, en muchas áreas, por el incumplimiento de las autoridades que deben funcionar, que son muy presurosos para algunas cosas y muy deficientes o medalaganarios para otras. Un saludo para el director de Migración. Me mandó saludos el día pasado. Me respondió le mandé la columna que publica el general Lee Ballester. Oficial muy correcto. Apreciado amigo de hace mucho tiempo. Hace un tiempecito que no nos vemos personal. Pero realmente está fajado allí de campana a campana porque no es fácil. Ni de lejos lo hemos podido ver. Bueno, yo lo he visto en fotos. En fotos, sí. Porque es que hay mucho trabajo allí. No, está trabajando muy duro. Además, esa institución no es fácil. No. Eso es un tema. Como me dijo un oficial, ahí se pone a fracasar a cualquiera. Así es. Director, vámonos a la pausa para ver qué pasa. Juan Gómez no ha venido, ha estado llamando, parece que ha tenido problemas en el tránsito. Vamos a ver qué pasa. Vamos arriba. Detrás
Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador. Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, ya que Juan Gómez no vino, que es de la Fuerza del Pueblo, no llegó a tiempo, al Cocodrilo de tu natal Santiago, Sí. El presidente Fernández tuvo... Cocodrilo de Moca, pero se ha Es de hecho Moca. santiaguero. Y se quedó en Santiago. Sí. Dice él que él muere ahí ya. Oh, sí. Entonces, Buen él, por hombre, cierto, lo que me han dicho. su salud se ha recuperado, porque tenía Sí, unos estaba problemitas muy mal de salud. motores, un problemita en una pierna. Pero bien, él se ha recuperado. Famoso Cocodrilo, ¿verdad? Ujú. Él tuvo por allá la presencia del doctor Leonel Fernández. Él hizo una pregunta sobre, después de 3 gestiones exitosas que tuvo el presidente Fernández, dice, bueno, presidente, pero a usted le quedó algo por hacer. Y, bueno, esa pregunta que muchas veces hacen algunos de buena gana, otros con cierta necedad. Y entonces él le da la explicación, habla sobre la experiencia, para saber, él fue con ninguna experiencia y sin embargo él resultó exitoso. Entonces dice que ahora ya puedes saber escoger y distinguir entre lo bueno y lo malo y tratar de hacerlo mejor o proponerse hacerlo mejor. Vamos a escuchar esa conversación del doctor Fernández con este querido comunicador de Santiago, la tierra de Danilo Clime. Usted ha tenido 3 oportunidades que son maravillosas de ser presidente de la República, pero ha tenido otras que se ha gozado de igual manera, como profesor, como un hombre que lo catalogan de bien y eso vale mucho. Pero si Dios le brinda la oportunidad de ser presidente de la República otra vez, ¿usted entiende que va a ser mejor gobierno que los gobiernos que usted ha realizado? Bueno, no cabe duda de que hoy hay mucho mayor experiencia. Sí. El Leonel Fernández de hoy no es el Leonel Fernández del 1996. Ha habido mucha agua debajo del puente, ¿verdad? Sí. Desde entonces, para haber aprendido o haber entendido mejor lo bueno y lo malo, haber entendido los peligros, las acechanzas que se mueven en torno a un gobierno, hoy día eso está mejor aprendido. Por consiguiente, estoy mejor preparado intelectualmente, políticamente y emocionalmente para hacerlo. En 25 años atrás era un joven de 42 años que nunca había ocupado posición alguna. Sí. No había sido ni alcalde, ni diputado, nada. Era así. Sin embargo, se aprendió rápido. Eso, y de verdad. Bueno, Danilo, nos agarraron infragante, Sí, nos nos agarraron tiraron los comentarios. sin paracaídas. Un comentario al margen, pero bien. Sí, Es cierto que el presidente Fernández,
Yo supongo, y es lo que él dice, y así lo entiende uno, que ahora él tiene más experiencia y un compromiso mayor. Bueno, yo diría que yo lo escribí en algún momento. Él buscaría la oportunidad de reivindicarse, sí, señor, frente a aquellos que han querido... Tú has usado un término para apropiado, un gobierno para la historia. Sí, no, yo así mismo. Claro, y eso es lo correcto. Yo lo escribí ya eso en su momento, para la historia. ¿En qué sentido? ¿Qué le puede interesar a una gente que ya tuvo 3 periodos y que tiene una impronta? Porque tú puedes ser lo que tú quieras, lo más no, él tiene una impronta, rabioso enemigo o contradictor que pueda ser, y sin embargo tiene que reconocer que la impronta, o no puedes borrar la impronta que está ahí. Tú sabes que en una conversación privada, una reunión, un prestante ciudadano, hombre público dominicano que ya está retirado, hablaba de la reforma constitucional que hizo Leonel Fernández. Y no es leonelista, pero él decía, esa es la reforma constitucional de las 40 que se han hecho, que ha marcado la mayor diferencia institucional en la vida pública nacional. Claro, las modificaciones constitucionales que se hicieron en el 2010, los que saben de eso, realmente reconocen y mantienen en alto el beneficio de ese esfuerzo institucional que se hizo. Esa consulta que se hizo, que algunos quisieron satanizar, pero se hizo la consulta. Y bueno, eso está ahí. Entonces yo escribí en algún momento de que, mira, él está obligado a superarse a sí mismo, a proponerse superarse a sí mismo, como una forma también de desdecir a muchos que, o echar por el suelo aquellas acusaciones que se hicieron sobre situaciones de las que él no fue responsable. Pudo ser responsable al final porque era el presidente de la República, pero no necesariamente porque fuera el autor. En el gobierno, el primero y segundo gobierno del presidente Fernández, recordemos que había gente que era el poder detrás del trono. El caso, por ejemplo, de Danilo Medina. Sí, los gobiernos en sentido general, tienen gente para que desempeñe distintas funciones. Uno para que hagan, oigan lo que voy a decir, para que hagan la parte buena, la parte limpia, para que pasen la mano, y otros para que hagan, y oigan, repito lo que voy a decir, que hagan hasta la parte sucia que se hacen en los gobiernos, o se encarguen de las travesuras. Entonces, el presidente de Fernández... No, las cosas menos transparentes que se hacen. Bueno. Para decirlo más suave. Travesura, Danilo, porque es que travesura al fin. Entonces... Hay algunas travesuras mayores. Entonces, ¿qué te digo? Si son personas que responden a un presidente y es una persona que no tenga agendas ocultas o que tenga sus proyectos personales, va a trabajar para esa persona y en función de lo que le conviene a esa persona y en función de lo que instruye a esa persona y bueno, y en función de no dañar a esa persona. Pero si es una persona que tiene su propio proyecto, o sea, que va a alar brasa para su fogón, porque quiere hacer su proyecto, montar su proyecto desde adentro, fue el caso de Danilo Medina. Entonces, en ese sentido, señores, la realidad pura y lironda, ¿cómo es que se dice? Monda y lironda. Monda y lironda. Es que hasta los nombramientos, cuando se iba a nombrar a alguien, tú supiste de eso, yo supe algo de eso y mucha gente supo, hasta los nombramientos, fulano, mira, te van a nombrar en tal sitio, o qué cosa. Entonces, a quien le debían el nombramiento... Sí, parecía que el protagonista era la persona. Entonces, esos agradecimientos se fueron acumulando en una persona. Y bueno, al presidente, que era el presidente, no se le debía nada. Entonces, además de que el presidente cometió el error de delegar tanto, delegó tanto, estaba allá arribota, delegó tanto, que se le fue de la mano el control de muchísimas cosas. Yo recuerdo una vez a alguien que iban a designar, y entonces después ya el cargo estaba ocupado. Yo, pero está cogido todo, ya estaba cogido. Se quería a veces designar a una persona,
y ya estaba cogido el cargo. ¿Quién lo había cogido? El ministro de la presidencia. Sí. El poder detrás del trono. Ya había decidido y no se desautorizaba. Eso se quedaba así. Yo que fui protagonista de muchísimas cosas, no de esto, de otras cosas. En las negociaciones de varias negociaciones que se dieron de tipo político y varias cosas. Recuerdo, gana el presidente Leonel Fernández las elecciones, su tercer periodo, y viene, en ese momento el presidente del Senado era Chu Vázquez. Y hay unos arreglos que se están haciendo. Chu Vázquez visita mi casa. Para llevarlo a un encuentro con el presidente Leonel Fernández. Yo fui el enlace de ese. Lo digo ahora, soy baúl de cosas, ya son cosas para los fines. Eso es historia. Es historia. Si se quiere, el puente era el entonces senador Vicente Castillo de Baní. Y había unos amarres allí porque la idea era de que Chu Vázquez se quedara en la presidencia, repitiera en la presidencia del Senado de la República. Y a la sazón, el PRD quería poner a Andrés Bautista, actual ministro administrativo de la presidencia. Entonces, recuerdo, le llevó a Chu Vázquez a la presencia del presidente Fernández, recién electo, todavía en la transición, y el presidente Fernández le hizo la pregunta, senador, ¿cuántos senadores usted? Con 10 senadores, contaba apoyándolo. En la listica que había preparado Vicente Castillo había un poquito más, habían como unos 12 o 13. Bueno, pero el asunto es que el presidente Fernández hace la pregunta. Dice, pero ustedes no creen ¿ustedes creen que eso sea prudente? Que si el PRD quiere designar a un presidente, que entonces un gobierno comenzando se meta en esos temas, no sería. Entonces, el presidente Fernández designó a Danilo Medina. Entonces, iba a ser ministro de la presidencia de nuevo, para que intermediara a manejar el asunto. Dice, mira, Danilo está en Puerto Rico, él va a venir el lunes o el domingo. Vamos a volver a hablar. Bueno, pues después el presidente Fernández dejó eso así. No se hizo la diligencia del lugar. Él descartó eso porque entendió que era imprudente que un gobierno comenzando se buscara quiquilla. Sí, porque eso hay que decirlo. ¿Quiquilla o quisquilla, Danilo? Quisquilla. Más criollo. Sí. Bueno, buscarse esa situación con un partido de oposición. Entonces comenzaron gobierno, entonces el presidente Fernández por prudencia. Pero antes de eso, las conversaciones con Atuey de Can. Yo estaba ahí, que no me digan cuento que a mí yo estaba ahí. Actor de excepción. Y se hizo varias reuniones y qué sé yo, no se llegó a un acuerdo. Y entonces el presidente Fernández delegó en Danilo Medina para que siguiera la conversación con Atuey. Que resulta que Atuey tenía el interés muy particular de que en una negociación política en las elecciones se reservara la senaduría de La Vega para Cookie Medrano y la de Samaná para Ramiro Espino, que resulta que Danilo Medina, que era la especie de puente, de negociador entre PLD y el mal puente. Entonces, Danilo decía que se ganaban aquí, allí, que ganaban, bueno, prácticamente ganaban en todas partes. Sí. Entonces Atuey dice, bueno, pero si ustedes ganan en todas partes, no hay problema, no hay que hacer ninguna alianza, vayan ustedes. Te digo que yo fui testigo de eso, que nadie me puede a mí decir que no fue así. Bueno, pues el presidente Fernández había delegado en Danilo Medina también. Entonces el presidente Fernández vivía delegando en este caso. Y sobre esa delegación, esa responsabilidad que se le atribuyó, ahí se hicieron y deshicieron cosas en perjuicio de la imagen del presidente Leonel Fernández, cosas que se hicieron o se dejaron de hacer. Así es. Por eso es que yo digo,
sostengo, mantengo y subrayo que hubo muchas situaciones sobre las cuales se jugó con mucha ingratitud para con el presidente Leonel Fernández. El presidente Leonel Fernández en su momento tendría la oportunidad de reivindicarse y de, bueno, de no solamente seguir el plan de gobierno, de desarrollo, que él se trazó, no para ejecutarlo él, sino fue para hasta el 2040, creo que fue. Sí, sí, es un plan. Pero es un plan a largo plazo. Es un plan estratégico. Estratégico de desarrollo a largo plazo. Sí, sí. No necesariamente como deben ser los planes. Como deben ser los planes. Entonces no es que él quiere proyectarse hasta el 40 como presidente. No. Es que él quiere que se le dé institucionalidad a la y se le dé seguimiento a ese plan de desarrollo. Sí. Entonces mucha gente no lo ha entendido así. Así es. Entonces, realmente yo creo que de por medio han habido muchas ingratitudes y muchas cosas. Y el presidente Fernández ha dejado que el tiempo pase. No aclaró muchísimas cosas que debió aclarar en su momento. Acusaciones que tenían que ver con asuntos de Odebrecht, creo que era. Hay una compañía ahí. Un paquete de cosas. Y la misma minera, que se decía que la minera de Cotuí, que decía que él le había hecho concesiones que no les hizo. Mentira, o sea, una cantidad de cosas. La misma cuestión también la privatización y capitalización, que aquí no se ha vendido, esas empresas no se vendieron, además esas empresas no estaban funcionando. No existían. No existían, ahí está la fábrica de clavos, la fábrica de qué sé yo qué de saco. Fábrica de clavos donde ni un clic se produce. La fábrica de 50,000 cosas que lo que eran nómina enganchada. Nóminas que el Estado tenía que estar pagando en empresas que no existían, que nada más estaba el cadáver allí, el caparazón. El cadáver insepulto. Le faltaba sepultarlo. Entonces, por Dios, esa era la realidad de eso. Entonces, las empresas que fueron capitalizadas y que fueron bien negociadas están funcionando ahí, entre ellas Molinos Dominicanos. Y otras cosas también, y algunos ingenios también. Claro, después del asunto de las tierras del CEA, después en todos los tiempos, incluyendo en este tiempo, con las tierras, hicieron lo que les dio la gana. ¿Tú me entiendes? Y ese es otro tema. Esa es otra historia. Y otra historia, ¿verdad? Todavía mal contada. Que hay que preguntarle una parte de esa a Burgos Gómez, que fue gobernador de aquel lado. Todavía yo creo que es director del CEA y Bienes Nacionales. Todavía. A pesar de 300,000 acusaciones que le han hecho a ese señor. Y de tres fallos y porque proviene del sector de Hipólito Mejía, lo han dejado ahí, como han dejado al director del Banco Agrícola, como dejaron al ministro de Agricultura anterior, y como dejaron una cantidad de pelafutanes que están ahí, haciendo nada o haciendo daño, un paquete de gente que fueron mal designadas allí, y mal escogidas, y mal empujadas en su momento por el mentor, el querido amigo expresidente, que apuntaló a esa gente, sencillamente. Pero bien, de esto seguiremos hablando. Y de Juan Gómez vendrá otro día, no sé qué pasó, pero no vino hoy.